siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Bendecidas tardes, pueblo de Dios. Los saludo en esta tarde con la paz del Señor Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes en esta tarde se encuentre bendecido. Como siempre comienzo el programa diciendo: la misericordia de Dios está sobre nosotros desde esta mañana y gloria al Señor por ello. Le damos gracias al Señor por este gran privilegio de estar aquí en esta tarde, por estos medios. Bendecimos al Señor, al nombre del Señor Jesucristo, porque es un privilegio, hermanos, estar aquí en esta emisora. El Señor le plació tener esta emisora para ser de bendición para el valle, para su pueblo, para todo aquel que quiera y tenga hambre de su palabra y quiera aprender más y establecer una relación concreta con Él, para poder vivir en este mundo oscuro y ser la luz en medio de Él. Gloria al Señor por ello. Antes de que comience la enseñanza, quiero mandar un cordial saludo a mis hijos. I want to send a shout out to my son Christian, Josiah. I want to send a shout out to my daughter Sasha, Melina, and Genesis. I love you guys. To my beautiful wife Monica, I love you guys. Thank you for listening to Daddy. And les quiero decir en esta tarde, hermanos, de que vamos a seguir diligentemente hablando de lo que es el discipulado en el Señor Jesucristo. Es una gran importancia para mí este reto que he tomado en este año de ir aprendiendo más lo que verdaderamente es un discípulo de Cristo, un discípulo concreto, un discípulo bien formado, que sea formado por el Espíritu Santo y no por el hombre. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir hablando de la tolerancia de un discípulo inmaduro, que hoy en día tristemente como congregantes, como pueblo, como cuerpo de Cristo, hemos llegado a aceptar una tolerancia de un discípulo inmaduro y permitirlo que siga adelante, y tristemente dejarlo que siga en ese estado, sí, de inmadurez. Pero usted y yo nos vamos a primeramente analizar a nosotros mismos, porque la enseñanza primeramente es para mí. Esta enseñanza es para mí, para poder analizar mi proceso de discipulado, y espero que usted también tenga esa convicción y que tenga también el deseo de crecer en Cristo, hermano, porque vamos a ser discípulos, como nuevamente lo dije ahorita, bien concretos, bien afirmados en el Señor. Amén. Una de las cosas, hermanos, como por ejemplo, sabemos, ¿verdad? Como ahorita que acabo de mencionar a mis hijos, ¿verdad? Para mí no hay peor cosa que ver un niño que es capacitado. Lo vemos completamente capacitado, físicamente, intelectualmente, emocionalmente lo vemos capacitado, pero ¿cómo es que a veces los niños, ¿verdad? En su estado de a veces ellos pensar que saben más de uno, o a veces hasta, hermanos, si no tenemos cuidado, hasta ellos también pueden ser un poquito más sabios que uno, ¿sí? Y toleramos muchísimas veces la inmadurez de nuestros propios hijos. A veces vemos hijos capacitados, completamente capacitados, pero cuando vienen los deberes de la casa, los deberes caseros, como que una cosa sucede milagrosamente, ¿no? Como que se incapacitan. Y es increíble, ¿verdad? Cuando se les dice que hagan un cierto deber en el hogar, lo primero que escuchamos es que no sé cómo hacerlo, o cómo lo hago, papá, o mamá, cómo es que se hace esto. Cuando vemos, ¿verdad? A veces los vemos hacer cosas en el hogar o en cosas en su vida, ¿verdad? Desarrollar, investigar y hasta concretar las cosas que ellos mismos la hacen, y uno se llega y los mira, pues oye, ¿cómo fue que lo hizo, verdad?
pero nuevamente cuando llega a la conveniencia de ellos, ellos lo realizan, pero cuando viene a algo que es un deber, que no les complace, como que ellos mismos se incapacitan. Y qué frustrante es ver eso, hermanos, qué frustrante es ver eso. Y entonces es lo mismo que nos suele pasar en las congregaciones, en la grey de Dios, en la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, ver personas, hermanos, hermanas, en el evangelio ya por un tiempo, estar activados, estar viendo que están en la obra del Señor, pero de una manera u otra cuando se incomodan y los movemos de un lugar a otro, como que se incapacitan y como que no saben hacer las cosas. Y eso a veces frustra a los líderes, frustra a los pastores y frustra a aquellas personas que los ven con un potencial más alto, pero ellos mismos se auto incapacitan y entonces se estacionan y ya no hay crecimiento. Entonces entra una inmadurez. Y pues igual, ¿verdad? Los líderes y pastores en su templanza o en la paciencia, pues los permiten que estén en ese estado, y eso es incorrecto, hermanos. Eso es incorrecto, porque el discípulo de Cristo tiene que ir en el proceso de crecimiento. El discípulo de Cristo nunca se puede quedar estancado en el mismo lugar. Tenemos que ir creciendo, ir de gloria en gloria, hermanos. Es un crecimiento espiritual que tenemos que ir creciendo, pero lo importante aquí de esto es de que tiene que haber un crecimiento, pero un crecimiento sano, emocional también, juntamente con el espiritual. Fíjense, en Lucas 2:40, dispensen, en Lucas 2:40 dice: y el niño, hablando de Jesucristo, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nuevamente, Lucas 2:40, y el niño, nuevamente el niño es el Señor Jesucristo, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando crecemos como discípulos, no podemos poner el yo delante del prójimo. Hoy en día la tristeza es de que primeramente un discípulo inmaduro se pone a sí mismo delante sobre todas las cosas, hasta a veces del Señor, y ponemos la mirada en nosotros mismos, y eso son señas de un discípulo inmaduro. Es bien importante entender, hermanos, ¿verdad? Que un discípulo que va madurando, va viendo, ya no se ve a sí mismo, empieza a poner su mirada en otro lugar, empieza a comprender el lema que el Señor, ¿verdad?, les compartió, y cómo fue que Él les enseñó y les dijo claramente, a sus discípulos: yo vine a servir, yo no vine a ser servido. Y claramente vemos en el discipulado del Señor Jesucristo hacia sus discípulos cómo Él enfatizaba el amor al prójimo, cómo era que Él enseñaba en su estado humano, que Él sacrificaba, se cansaba, sentía muchísimas cosas, hasta se movía en compasión por el prójimo. En Mateo 23:11 dice, el Señor Jesucristo dice: el que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente, la semana pasada hablé de que tenemos que ser unos discípulos humildes como nuestro Señor Jesucristo enseñó esa humildad. Pero a la misma vez, ser humilde, hermanos, no quiere decir una persona dejada. Una persona humilde es una persona que pone al prójimo sobre él mismo, la necesidad de alguien más sobre la suya, ¿sí? Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 23:11, el que sea más importante entre ustedes, el que se crea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. ¿Quién fue siervo de todos, hermanos? Si no fue nuestro Señor Jesucristo como el mejor ejemplo nuestro. Porque dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Enaltecido no por el hombre, enaltecido por Dios, enaltecido por el Señor. Y es como nosotros, si vamos a ser enaltecidos, que seamos enaltecidos por Él, hermanos. Que no seamos enaltecidos o que andemos buscando la vanagloria del hombre. Amén. Que no hagamos las cosas por nuestra propia fama, o para que nos den una palmada en la espalda y nos digan: qué buen hermano eres, qué humilde, qué servicial eres. No, sino que el que nos dé ese reconocimiento sea el Señor Jesucristo, hermanos. Primera de Corintios 10:24 dice el apóstol Pablo: ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. En Hechos 20:35 dice: siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo.
fíjense lo que dice el apóstol, dice, como ejemplo, dice, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados, hermanos, no a los hermanos inmaduros, no a los hermanos que se incapacitan a sí mismos siendo capacitados. Dice, siempre les enseñé a ustedes y que a los necesitados se les ayuda trabajando. No se les dice nomás, no, bueno, pues voy a orar por ti, hermano, lo voy a tener en mi oración. No nomás eso, sino se trabaja. Dice, como yo he trabajado por ustedes. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir, hermanos. Hay más bendición en dar que recibir. Les está recordando aquí el apóstol que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay más bendición en dar que en recibir. A veces, hermanos, es más fácil dar una ofrenda monetaria que dar de nuestro tiempo. A veces es más fácil dar una bendición o un saludo o mandar un texto o una llamada que ir a visitar a alguien y compartir un tiempo con el necesitado. Amén. Entonces, nosotros debemos de aprender del ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hay más bendición dar que en recibir. En Marcos 10:45 dice, ¿por qué ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Eso es un sacrificio, eso es amar al prójimo, eso es verdaderamente amar al prójimo. Eso es cuando nosotros como discípulos vamos quitando el yo y vamos poniendo las necesidades de otros. Varios textos les acabo de relatar aquí, hermanos, y hay muchísimos más. Si nos metemos en la palabra de Dios, vamos a ver muchísimos más textos en donde el Señor Jesucristo nos habla. Y nos habla verdaderamente, hasta nos dice que el verdadero amigo es aquel que da su vida por su amigo, por el otro. Entonces hay mucho en la palabra de Dios que es necesario que nosotros como discípulos de Cristo, y siendo Él nuestro maestro, que nosotros en esa maduración y en ese crecimiento emocional, porque miren, hermanos, al servir a otro, hermanos, les voy a decir una cosa, fíjense lo que pasa. Cuando servimos a otros y ponemos a otros enfrente de nosotros, lo que pasa es maravilloso, hermanos. Ya no nos enfocamos en nuestras necesidades. Ya no vemos meramente lo nuestro como algo grande, porque si en realidad, hermanos, vamos viendo las necesidades de otras personas, a veces las necesidades de otras personas, hermanos, son más fuertes que las nuestras. Cuando empezamos a hablar con la Grey, con la congregación, con los hermanos de la iglesia, y empezamos a conocernos y empezamos a relatarnos las cosas complicadas de nuestras vidas y de lo que estamos pasando en las vidas personales a veces, o en nuestras familias, a veces le damos gracias a Dios porque no pensamos que estamos mal, pero no estamos tan mal comparado con otras personas, hermanos. Y entonces ya quitamos la mirada en nosotros y ponemos la mirada en el prójimo. Y entonces ya nosotros nos vemos como unas personas que podemos dar más, que de lugar estar con los brazos abiertos nomás para recibir y desgastando al otro pobre hermano. Dice la palabra de Dios que de gracia lo que recibimos debemos de darlo igualmente de gracia, hermanos. Y eso es cuando vamos nosotros entendiendo verdaderamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí, hermanos. Entonces es necesario que nosotros vayamos entendiendo que en el discipulado y en el crecimiento del discipulado de nuestro Señor Jesucristo, como discípulos, como iglesia, hay que ir creciendo, pero una de las maneras que vamos a crecer es cuando nosotros quitamos la mirada de nosotros, del yo, y ponerlo en el prójimo. Nos hemos completamente apartado de los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo, cuando vienen los religiosos y le preguntan cuáles de todos los mandamientos eran los más importantes, ¿sí? Y vemos que en Mateo, vemos que él habla, ¿verdad? De esos, en Mateo habla de esos mandamientos, ¿sí? Él habla diciendo que deberemos de amar a nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, con toda nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, y que el segundo es semejante al primero, que debemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces es bien importante que nosotros vemos esa relación horizontal como una cruz. Vemos la relación primeramente amar a nuestro Señor, nuestro Dios, y también amar al prójimo, y es entonces verdaderamente como nosotros podemos cargar la cruz que Él llama que carguemos como discípulos. Cuando nosotros podemos tener esa relación, primeramente la más importante, que es con Él, la horizontal, y luego la vertical, también amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, hermanos. Es bien importante establecer eso, y entonces es así como vamos a poder cargar la cruz espiritual, hermanos. Amén.
Entonces, pero hoy en día, ¿verdad? Vemos completamente, nos hemos apartado de esos dos grandes mandamientos, nos hemos apartado completamente de esos dos mandamientos, y hay dos razones por qué a veces pasan estas cosas. Miren, a veces se nos ha olvidado, ¿verdad?, de que hemos dejado de medir nuestro amor por Dios por el amor al prójimo. Simplemente con el hecho de que habla en Mateo 5, 44, 46, habla de amar a nuestros enemigos. Habla, dice aquí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No solamente discípulos, está hablando de para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que Él es el que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos, dice su palabra. Entonces, si queremos no solamente ser sus discípulos, sino también sus hijos, fíjense el costo, hermanos, de poder quitar la mirada en el yo y ponerla en el prójimo. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan complicado? Yo se lo digo personalmente, hermanos, ¿qué tan complicado es amar a vuestros enemigos? No está diciendo nomás que aceptes a tus enemigos, está diciendo que ames a tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen. Fíjense, amad, bendecid, haced bien a los que te aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Qué gran sacrificio, hermanos. Qué palabras tan poderosas, y qué mandamiento. Qué mandamiento. Aquí no está diciendo el Señor, bueno, pues yo les digo que si quieren. No, aquí está diciéndole, porque le está hablando a sus discípulos y les dice, ama a vuestros enemigos, a los que te tienen oprimido, a los que hablan mal de ti, ámalos, a los que te maldicen, bendecid a los que te maldicen, bendecid a los que te maldicen. Qué tan complicado es eso a veces, hermanos. Qué tan complicado es aquel que te maldice, hermanos. Y no estoy hablando solamente de palabras malsonantes, sino estoy hablando de palabras de maldiciones, que las personas te maldicen y te dicen: deseo que te vaya mal en tus finanzas, deseo que te vaya mal en tu casa, deseo que te vaya mal en tu trabajo, deseo que te vaya mal en tu salud. Personas perversas de esa manera, pero dice la palabra de Dios que tenemos que bendecirlos. Como discípulos maduros es la única manera que lo vamos a poder hacer. Cuando estamos sanamente sanos emocionalmente, esa es la única manera que lo vamos a hacer. Si somos personas que estamos inestables emocionalmente, ¿cómo es posible que vamos a poder hacer esas cosas que lo vemos como imposible? Pero lo vemos imposible en nuestra carne, y en el espíritu no hay imposible en las cosas espirituales del Señor. Porque Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da el deseo de poder bendecir a aquel que te maldice, de poder amar a tu enemigo. Pero si lo vamos a hacer en la carne y en un estado emocional que no es sano, no lo vamos a poder hacer, hermanos. Al contrario, hasta lo vamos a maldecir. Y lo vamos a maldecir juntamente la misma manera que nos ha maldecido. Y lo vamos a aborrecer, igual como ellos nos aborrecen. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento, cuando se pagaba mal por mal, ¿verdad? Cuando decía ojo por ojo, diente por diente. Pero gloria a Dios que ahora vivimos en una ley espiritual, hermano, porque esa ley espiritual nos trae sanidad a nuestra alma, nos trae sanidad a nuestra manera de pensar. Anteriormente, qué complicado era, ¿sí? Cuando antes tenían los mandamientos y vivían por unos mandamientos, por una ley. Pero ahora tenemos una ley espiritual, la ley del Espíritu Santo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, no digo que es fácil, hermanos. No digo que es fácil, pero es necesario, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo claramente: para que seas hijos de vuestro Padre. Queremos llamarnos hijos de Dios, nos queremos llamar, sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Pero ¿cómo es que estás emocionalmente? ¿Cómo es que estás en tu discipulado, creciendo en el proceso? Estás en un punto. Aquí está la regla donde nos podemos medir, hermanos. ¿Podemos hacer eso de todo corazón y no nomás de lengua? ¿Podemos bendecir y amar a nuestros enemigos? Porque dice aquí: para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si todavía estamos batallando con eso, entonces tenemos que entender claramente en dónde estamos espiritualmente, y no hay que mentirnos a nosotros mismos, porque en realidad los que nos mentimos a nosotros mismos, porque el Señor conoce verdaderamente, y Él es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, es necesario que nosotros lleguemos a ese nivel espiritual, hermanos, ese nivel de discípulo, que nosotros podamos llegar y llamarnos verdaderamente hijos, hijas de Dios, cuando podemos hacer eso de todo corazón, hermanos. Verdaderamente, estas personas complicadas no son un tropiezo, hermanos.
No son unas piedras de tropiezo para nuestra vida. A veces le llamamos, no, es que tú eres una piedra, esa persona es una piedra de tropiezo porque cuando voy en mi crecimiento espiritual siempre me pone un tropiezo, es como una piedra y sigo tropezando con esa persona. No, el que tropieza somos nosotros, no es esa persona. Y no son tropiezos ni interrupciones en nuestro crecimiento como discípulos, sino son una oportunidad de crecer, hermanos. Ellos son una oportunidad que el Señor lo permite para que nosotros podamos crecer. ¿Cómo es posible que vayamos a crecer sin prueba? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a crecer si no vamos a comprender verdaderamente en dónde estamos en nuestro nivel y podemos caminar, y si nunca podemos confrontar con personas complicadas así? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué nivel estamos? Siempre vamos a pensar que estamos casi volando en alas como los ángeles, pero no es así. Verdaderamente cuando viene una persona complicada a nuestras vidas es un test para nuestra vida espiritual, para poder ver y probarnos a ver en dónde verdaderamente estamos y si verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Amén. Es verdaderamente importante y de suma importancia, hermanos, de que nosotros podamos entender que esas personas son personas que necesitamos a veces en nuestras vidas para poder tener una llamada de alerta para ver en dónde estamos. Y eso es una oportunidad de crecer en nuestro discipulado y más importante en la comunión con nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús radicalmente tomó otro camino, hermanos, opuesto a los maestros de la ley cuando ellos enseñaban, ¿verdad?, de que la relación con el Señor era lo primero y lo más primordial. Sí, Él viene a decir en Mateo 5, 23, 24, dice, fíjense, Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti. Eso quiere decir que tú fuiste el que ofendiste. El 24 dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesucristo viene y nos enseña que podemos ir y querer ofrendar y vamos a dejar la ofrenda en el altar. Dice, déjala ahí. Pero si tú te acuerdas que tú ofendiste a un hermano y que él tiene algo en contra de ti y que su corazón se está pervirtiendo, su corazón se está llenando de coraje, de cizaña, de resentimiento, de sentimientos complicados por razón tuya o culpa tuya, o ¿verdad? ¿Qué es lo que dice que haga? Déjalo ahí. Pero primero, reconcíliate con él, porque esa es la relación que a mí me interesa. Tu ofrenda está bien, me agrada, pero no me agrada si tú no estás en comunión con tu hermano. Dice, con tu hermano. Reconcíliate con él, porque eso es lo que me interesa a mí. La relación entre mis hijos, la relación entre mis hijas. Eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que manda decir nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 5, 23, 24. Pero cuando somos inmaduros pensamos que nosotros podemos ir a agradar a Dios, levantar manos, a cantar aleluya, Cristo yo te amo, y estar odiando al hermano que está enseguida de nosotros, o dos bancas, o dos filas atrás de nosotros, y sabiendo que tenemos un problema complicado con el hermano, con la hermana, una ofensa o algo que haya pasado, hermanos. Y esa es una persona inmadura. Es una persona que no tiene temor de Dios, que no comprende lo que el Señor Jesucristo nos manda decir aquí. Que no solamente se trata de que nosotros tengamos esa reverencia a nuestro Dios Padre, sino también que tengamos esa reverencia también a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, somos una familia, un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza. ¿Y cómo va a ser Él la cabeza si está un cuerpo en división, hermanos? Porque sabemos bien la matemática de Satanás, ¿sí? La matemática de Satanás es de venir y dividir, de venir y quitar, ¿sí? Pero en las matemáticas de nuestro Señor Jesucristo es agregar y multiplicar, hermanos. Y más importante es cuando nos podemos agregar, unir, multiplicar, se multiplican las bendiciones, se multiplica la gracia del Señor, se multiplica la misericordia de Dios, la compasión de Dios, se multiplica, más importante, su presencia, y se multiplica la bendición y el amor de Dios en cada uno de nosotros, para que cuando venga la gente pueda ver que entre nosotros mismos nos podemos llevar y estar bien en comunión, porque qué duro es cuando viene el invitado y invitamos personas y ven y que ni siquiera no podemos tener comunión entre nosotros mismos como cuerpo. ¿Cómo es que podemos impactar a las otras personas si no podemos nosotros mismos impactarnos a nosotros mismos con el amor de Dios? Amén. Entonces, en ese crecimiento, en ese entendimiento, debemos de entender que hasta para ofrendar el Señor lo ve, y tan importante que estemos en comunión uno con el otro. Entonces hemos dejado de ver eso, hemos dejado de ver
claramente, ¿verdad? Y medir el amor que le tenemos a Dios, porque eso son mandamientos de nuestro Señor. Y cuando un hijo ama a su padre, le hace caso cuando le ordena que haga algo. Amén. Yo me siento a veces como que mi hijo no me da reverencia, no me respeta cuando a veces le tengo que decir 3, 4 veces que haga algo tan simple. Y me desespera y entro en frustración, pero tengo que mantener obviamente compostura y después tengo que hablar con él y decirle lo que está haciendo, lo que me está faltando el respeto, que me está enseñando que no tiene reverencia hacia mí. Pero eso es lo mismo que hace el Señor en su palabra hacia con nosotros cuando nosotros no hacemos lo mismo. Y nos lleva para atrás a su palabra para recordarnos qué tan importante es la obediencia al Señor si nos vamos a llamar hijos e hijas de Dios. Amén. So, hay que entender meramente y claramente lo importante que es ser obediente y que se aplaste el ego, hermanos. Que se aplaste el ego, porque les voy a decir una cosa. Y yo se lo digo personalmente, me ha pasado que muchas las veces cargo a veces cosas complicadas o he cargado cosas complicadas, pero cuando hago la paz con mis hermanos o con familiares, hermanos, rápido, es una cuestión de segundos que mi alma y mi corazón sana. Pero ¿saben qué sana más? La comunión con mi Señor. Tengo una libertad para poder volver a tener una comunión porque el Espíritu Santo me redarguye y me dice, no está correcto como estás sintiéndote o estás pensando de esa manera, no es correcto y tengo esa redarguyo hasta que no aguanto más y tengo que meterme en obediencia y alinearme a lo que el Señor me manda. Y cuando voy pido perdón y cuando me pongo a cuentas con mi hermano, mi hermana, mi familiar, mi prójimo, hermanos, hay una sanidad, se levanta una carga, hermanos, y no nomás para mí, sino con la persona también, y vuelve una unión como que si nunca pasó nada. Por eso el Señor dice que es necesario que seamos como niños para entrar a su reino, porque no sé si usted ha visto, y yo lo he visto en mis hijos, que a veces hay un pleito y alegan y todo, y inmediatamente en segundos están como que si nunca pasa nada y están risa y risa. Cuando antes estaban peleando por un juguete o estaban peleando por algo tan insignificante y casi al punto de golpearse cuando estaban más chiquitos, ¿verdad? Y luego ya para en cuestión de minutos ya estaban risa y juegue y viendo la televisión juntos. Y es así como nosotros deberemos de ser, hermanos, de que somos humanos, de que a veces andamos en la carne o a veces somos desobedientes o a veces nuestro ego o ponemos el yo enfrente nos lleva a etapas como esas complicadas en nuestra vida. Pero así como los niños, ¿verdad? También tenemos que llegar a una obediencia y cuando somos obedientes ahí está la bendición, hermanos, porque estamos haciendo obedientes al consejo de la palabra del Señor. Amén. So, es bien importante entender todos estos conceptos que el Señor nos deja. Dice Jesús en sus enseñanzas a sus discípulos estableció claramente la gran importancia de medir el amor de Dios conforme al amor al prójimo, hermanos. Es bien importante medir nosotros el amor de Dios, el amor al prójimo. Por eso les hablaba yo de la relación en la cruz. Cuando nosotros tenemos esa relación vertical y horizontal, tenemos una relación tremenda con el Señor. Y cuando estamos sirviendo en la iglesia, hermanos, a veces cuando tenemos cuando no tenemos el amor al prójimo, pero estamos constantemente sirviendo en las actividades. Yo se lo digo por testimonio personal. Cuando yo comencé en la iglesia a servir, comenzamos con los grupos familiares, con las células y todo, ¿verdad? Y así fue como fui alcanzado, así fue como vine a los pies del Señor por un grupo familiar, por una célula y en una campaña. Y fue por primera vez que recibí el amor de mi Cristo y que verdaderamente sentí ese perdón de mi Señor Jesucristo y en donde Él me aceptó en la cuestión de que en la condición que llegué, Él me abrazó y su Espíritu Santo me bautizó y desde entonces no he vuelto atrás, hermanos. Por primera vez en mi vida sentí lo que es el amor, pero porque verdaderamente sentí lo que es el amor por primera vez en toda mi vida, hermanos. Pero se me olvidó porque al integrarme yo al cuerpo de Cristo, empecé a trabajar en las células, empecé a trabajar en los grupos familiares y les hablaba a las personas, pero les voy a ser sincero, hermanos. Hoy desafortunadamente en el ministerio estamos poniendo tanto el enfoque en los números de cuántas personas invitamos a los grupos familiares, tomar datos de cuántas personas van
cuántas personas se siguen manteniendo, cuántas personas de las células van a los cultos, cuántas personas se bautizan, y entonces vamos llevando los estamos viendo ya como números, y nos estamos sintiendo nosotros, así como me sentí yo al comienzo, en enfocarme en cuántos números y cuántas personas llevaba yo, y cuántas personas les hablaba de Cristo, y cuántas personas venían, pero nunca me enfoqué, y le ponía un poquito de atención, y luego iba a otra persona, y me olvidaba de esta persona, y nunca le ponía el énfasis, nunca le daba el tiempo, nunca establecía una relación con esa persona, sino lo único que yo quería era poder traer personas a la célula, al grupo familiar, para que se viera un buen grupo, y a la misma vez para yo verme bien que yo estaba haciendo y trabajando para Cristo, pero no estaba verdaderamente amando al prójimo. Entonces esas personas no estaban recibiendo amor, sino se estaban integrando, y se les hablaba de la palabra y se les daba el consejo, pero verdaderamente nunca amé a una persona, ni me enfoqué en su necesidad, nunca me enfoqué a conocerlo a él, ni mirarlo como lo miraba Cristo, sino lo empecé a ver como lo miraba el ministerio, lo miraba como un número, que simplemente era un número que estadísticamente se iba a ir incrementando, y entre más traía, más importante me sentía. Pero no era la manera de servir a Cristo. La manera de servir a Cristo era que yo tenía que amar al prójimo como Cristo me amó a mí. Darle importancia, darle tiempo, llorar con el que cuando lloraba, reír cuando riera. Enfocarme no solamente en él, sino en su alma, su necesidad, en su crecimiento, en su discipulado, porque el Señor nos mandó en la comisión de ir a ser discípulos de las naciones, hermanos. No es solamente ir a aventar ahí un mejoralito espiritual y esperar que la persona reciba y que venga y se sienta a recibir palabra y consejo de Dios, y que sea la persona que está compartiendo sea el único que le vaya a hablar de Cristo, y los demás pues no vayamos a hacer nada. No, es así, no se trabaja en el reino del Señor, hermanos. Nuevamente en las matemáticas estamos hablando de agregar y multiplicar, y entonces cuando estamos nosotros multiplicando, estamos multiplicando las bendiciones espirituales que solamente el Espíritu Santo puede dar, hermanos. Entonces ese fue el error, pero cuando fui creciendo fui entendiendo que prefería yo trabajar con una o dos personas y discipularlas, y especialmente primeramente en mi casa, y a veces hasta me olvidaba de mi casa, dejaba de enfocarme en mi casa, en mis hijos, en mi familia, y quería yo andar repartiendo la semilla cuando tenía problemas hasta en mi propio hogar, hermanos. No había crecimiento espiritual ni en mi persona ni en mi hogar. Y quería yo alcanzar al mundo entero hablándoles de Cristo, y así no se alcanza el mundo, hermanos. Se alcanza haciendo discípulos para que las personas se mantengan en el Señor. Cuando nosotros empezamos a amar a las personas, podemos entender claramente que ese es el enfoque de un discípulo, de ir a ser otros discípulos, de hablarles de Cristo, pero hablarles y enseñarles y hablarles de su palabra. Amén. Aunque tenía mi disciplina espiritual, yo oraba, leía su palabra y iba a las actividades, y ahí estaba en todos los cultos, tenía todo eso, tenía mi disciplina y todo, pero no tenía el amor hacia el prójimo. Nomás porque tenemos disciplina espiritual no quiere decir que somos sanos emocionalmente, y que estamos trabajando emocionalmente sanos nosotros mismos primeramente para poder trabajar en el reino del Señor. Tiene que haber un entendimiento de que la disciplina espiritual es buena, pero no es meramente lo todo es verdaderamente, primeramente nosotros estar sanos espiritualmente para poder trabajar sanamente de una manera y de una área y de un ámbito y una atmósfera espiritual. Otra razón, hermanos, que vemos esto pasando, ¿verdad? Que hemos tolerado los discípulos inmaduros y que no están emocionalmente sanos, es porque elevamos lo espiritual y desconfiamos en lo emocional, hermanos. Hemos elevado lo espiritual en los tiempos antes de Cristo. Centenarios antes de Cristo estaba el filósofo Platón de Grecia, y él tenía esa filosofía de que todo lo que era carnal, todo lo que era parte del humano era malo, era pecaminoso. Lo único que era bueno del humano era el espíritu, lo espiritual. Y esa era la filosofía griega que tenía este individuo Platón. Pero en realidad, hermanos, tenemos que entender que la humanidad viene de parte de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo se humanizó. En Génesis 1, 26, 27 aprendemos que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestro físico, todo eso fuera malo, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios se humanizó en forma de siervo, hermanos? Y él pudo experimentar las cinco áreas, los 5 aspectos del humano. En lo físico, él se cansó, él lloró, él tuvo hambre. En lo emocional, él lloró, él tuvo compasión.
en lo espiritual, él oraba hacia con su padre, él tenía tenía una vida de oración, hermanos. En lo social, él se socializaba con lo más vil lo más vil del mundo. Él tenía una vida social con el prójimo. En lo intelectual, él enseñaba, desde chiquito él ya estaba enseñando. Él abría los rollos de las escrituras y él enseñaba en lo intelectual. Y luego después, cuando comenzó su discipulado, él fue, por eso le llamaron maestro rabí, porque en lo intelectual de él venían los tesoros espirituales, hermanos. Él pudo percibir y vivir los 5 aspectos humanos. Entonces, muchas de las veces nosotros hemos puesto el énfasis nomás en lo espiritual, espiritual, y no es malo, hermanos, pero ¿en qué espíritu andamos caminando? ¿Y en qué espíritu estamos dejando primeramente, qué espíritu mora en nosotros? Y segundamente, qué espíritu está dirigiendo nuestras vidas? Es el Espíritu de Dios, porque si es el Espíritu de Dios, está bien, pero también el Espíritu de Dios nos llama que somos el templo. Este cuerpo físico es el templo de Él. Es algo bien importante que nosotros reconozcamos, hermanos, que también tenemos esta área. El intelecto, tenemos lo físico, lo emocional, lo social, lo espiritual. Somos cinco partes, hermanos, en cual nosotros son aspectos, cinco aspectos del humano. Y entonces cuando nosotros nos empezamos a desenfocar en eso, entonces a veces ni nos damos cuenta que hay enfermedad en ciertas áreas, que a veces no nos podemos socializar con otras personas, con el prójimo. A veces que en lo emocional vamos a la iglesia, al culto, y paz de Cristo, hermanos, ¿cómo está? Y gloria a Dios, y esto y lo otro, y luego llegamos a la casa y tenemos una tristeza, somos otros. En lo físico a veces tenemos tanto cansancio que no podemos ni dar un paso más adelante. En lo espiritual no nos sentimos conectados en comunión con el Señor. Y en lo intelectual no podemos ni poder desarrollar una enseñanza, ni enfocarnos en su palabra, ni recibir revelación de lo alto, hermanos. No podemos solamente enfocarnos en lo espiritual sin poder también entender que también tenemos otros aspectos de la humanidad y no vernos como humanos, como que somos humanos que no servimos para nada y que todo lo demás nuestro es pecaminoso y que no sirve. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay que entender que si el mismo Hijo de Dios se humanizó, fue por una razón, para poder venir a vivir lo que nosotros vivimos y comprendernos, pero no nomás eso, sino para ponernos como ejemplo que sí se puede, hermanos, y se puede vivir en santidad. Se puede vivir en santidad, hermanos, todavía siendo humanos, amén. Entonces es bien importante que nosotros podamos ver esos aspectos humanos nuestros para poder comprender claramente que nosotros también tenemos esas áreas en que analizarnos en cada uno de nosotros, ver todas esas áreas y ver en qué nivel estamos, porque nuevamente el estudio y la enseñanza han sido de que seamos unos discípulos sanos, unos discípulos que van creciendo, unos discípulos maduros para poder servir eficientemente, pero también de una manera que nos manda a servir nuestro Señor Jesucristo, y que seamos siempre dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios, amén. El desarrollo emocional del discípulo es inevitable, hermanos. El desarrollo emocional nuestro es algo que es necesario que se desarrolle sanamente para poder nosotros poder servir de una manera correcta como se nos manda a servir, hermanos. Quiero concluir con esto. Miren, yo sé que a lo mejor les he dado un poquito mucha información, ¿verdad? Pero lo más importante, si en esta tarde se van a llevar algo, quiero que se lleven esto, hermanos. En las cosas del Señor no son como nosotros estamos acostumbrados. En el reino de Dios, hermanos, no es como nosotros a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas. No es. Ayer les compartía a la congregación, en el mensaje que les compartí, de una visión borrosa. Les compartía en esa parte de la Biblia en donde el Señor Jesucristo le llama bendito a Pedro, porque su padre le había revelado que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Y en unos 2, 3 textos más adelante le llamó Satán, ¿verdad? Le llamó Satanás. ¿Por qué? Le dijo: aléjate de mí, quítate de mi vista, porque estaba obstruyendo el propósito del Señor. Pero ahí vemos, ¿verdad?, la vulnerabilidad de Pedro en su carne, cuando él mira las cosas carnalmente y cuando puede ver las cosas espiritualmente. Cuando nosotros estamos viendo las cosas espiritualmente, hermanos, el Señor Jesucristo le llamó bendito, bienaventurado a Pedro. Y es así como nosotros podemos también llegar a ese nivel donde el Señor nos mire como bienaventurados, porque podemos escuchar la voz de Dios y la revelación de Dios.
cuando podemos ver con los ojos espirituales, pero cuando tenemos una visión borrosa que está causada por la inmadurez, hermano, nosotros vamos a ser piedras de tropiezo para la obra de Dios. Hasta el Señor Jesucristo le llamó Satanás a Pedro. ¿Por qué? Porque era un tropiezo, porque no estaba viendo las cosas del reino de Dios. Le dijo que no estaba viendo las cosas del cielo, sino estaba viendo las cosas carnales. Y entonces es como nosotros, hermanos, a veces vemos las cosas cuando estamos en un nivel inmaduro y no podemos entender verdaderamente cómo son las cosas o cómo las estamos viendo. Es importante que el Espíritu de Dios nos permita a nosotros y nos dé esa accesibilidad para poder nosotros ver claramente la visión y el propósito de Dios en nuestras vidas, para poder ver el camino que está delante de nosotros, pero poderlo caminar con una madurez y con un entendimiento, hermanos. Amén. Con eso quiero concluir, hermanos, y les quiero animar de que juntos sigamos adelante creciendo, que juntos podamos comprender el amor al prójimo, que juntos podamos poder ver qué tan importante mira nuestro maestro, aquel que nos está discipulando por medio de su Espíritu Santo y su palabra, qué tan importante es de amar al prójimo, qué tan importante tener una relación sana hacia nuestro Padre Celestial y también con nuestro prójimo. Pero meramente también qué tan importante es poder ver los aspectos nuestros y podernos analizar y ver en qué áreas estamos fallando y en qué áreas estamos siendo deficientes, porque no nos estamos atendiendo y las estamos deprivando, hermanos. Amén. Con eso quiero cerrar en esta tarde, hermanos, y vamos a ponernos en las manos del Señor y darle gracias por esta palabra. Amantísimo Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Venimos delante de su presencia e invocamos el nombre de su Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque me das la convicción de que le estoy orando a un Padre que me está escuchando. Y estoy orando con fe. Es imposible que le ore, Padre, si no tengo la fe puesta en usted, Señor. Y la certeza de que usted me está escuchando. Y que usted está atento, Señor, de lo que se está relatando en esta tarde y se está exhortando a su pueblo, Señor, de que juntos, Señor, vayamos creciendo. Y qué tan importante es, Señor, si usted nos mandó a su Hijo Jesucristo que muriera en la cruz, Señor, y su señora, qué tan importante es amar al prójimo, así como en Juan 3:16, Señor, lo dice, Señor, que usted de tal manera amó al mundo, Señor. Ese es el mismo amor que nosotros, Señor, deberemos de tener al prójimo. Cuando los vemos así necesitados, Señor, hasta también orar por los enemigos, Señor, y bendecir a aquellos que nos maldicen. Pero se lo relatamos, Señor, y le confesamos que no podemos hacerlo en nuestra carne. No lo podemos hacer en este estado inmaduro. Y le rogamos a usted, Espíritu de Dios, que usted venga y nos capacite. Que nos capacite y que esta carne pueda menguar. Para que usted, Espíritu Santo, pueda crecer en nosotros. Y podamos dar ese fruto espiritual que solamente usted tiene. Le rogamos, Señor, que sea usted el que nos siga enseñando, discipulando, que nos siga capacitando para ir creciendo correctamente, Señor. Para poder establecer este reino de luz que aquí en este mundo lleno de tinieblas, Señor, y el entendimiento de muchos se ha entenebrecido, Señor. Le rogamos, Señor, que usted nos capacite, Señor, para ser esos guerreros, esos hijos, esas hijas suyas que le complacen, Señor, a usted. En la autoridad de su Hijo Jesucristo y en la convicción del Espíritu Santo, Señor, le rogamos, Señor. Y su pueblo dice amén. Gracias, hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga y nos estamos viendo primeramente con la misericordia de Dios la semana que entra. Dios me los bendiga, hermanos.